Continuamos en Marcos capítulo 11. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, hablando de Jesús. Y dice, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Y dice el 14, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y yo quiero que hagamos un énfasis en estas palabras. Y lo oyeron los discípulos. Muchas veces así pasa con los discípulos del Señor. Los discípulos oyen la palabra de Dios, predicada como el día de hoy. Oímos, leemos la palabra de Dios, conocemos la palabra de Dios y estamos en un camino de crecimiento, ¿sí o no? Vamos creciendo y vamos ahí mejorando cada día. Estamos en ese camino aprendiendo del Maestro como los discípulos, donde vamos cada día madurando en el Señor, creciendo en la fe. Y los discípulos estaban creciendo en el Señor, en el conocimiento de Cristo. Así que si nosotros nos preguntamos, ¿tendrían ellos fe? Pues yo creo que sí, claro que sí tenían fe, porque por eso estaban con Jesús. Pero hay veces donde aún estando con Jesús llega la duda. Y quizás los discípulos, al escuchar el juicio de Jesús sobre la higuera, yo creo que lo escucharon decirlo y voltearon a ver la higuera. Y dijeron, a ver, vamos a ver qué pasa con la higuera. Y la higuera seguía igual. Y luego así como yo creo un silencio, se veían ahí los grillitos, ¿verdad? Y luego otra vez y voltearon a ver la higuera y luego, a ver, no, nada pasó. Y yo creo que los discípulos decían, bueno, pues el Señor le dio ahí una reprensión a la higuera, pero pues la higuera sigue igual. Nada pasó. Ahí quedó. Se mira igual. Y yo creo que los discípulos decían, no hay ningún cambio. Y yo creo que así pasa a veces en la vida del creyente, de los discípulos el día de hoy. Pensamos, bueno, no pasa nada. El Señor lo dijo que lo haría, pero no pasa nada. El Señor dijo que estaría conmigo para siempre, hasta el fin del mundo, y ve lo que estoy pasando. Dijo que no debería temer mal alguno, y mira, estoy con temor. Dijo que nunca me dejaría ni me abandonaría, y me siento solo y abandonado. Dijo que su gracia era suficiente para mí, y aún así me siento débil. Dijo que estaría intercediendo por mí, y me siento que ni me escucha. Dijo que nada podía separarme de Él, y me siento separado del Señor. Señor, pues tu palabra dice, pero pues yo no veo nada. Tú dices, Señor, que sanas mis dolencias. Tú dices, Señor, que perdonas mis pecados, que cambias mi corazón, pero aún me siento igual. Y vienen muchas veces a la vida de los discípulos estas cuestiones. Y dice, Señor, he estado pidiéndote por años por este milagro y nada. Y la verdad, Señor, yo no creo que escuchas mi oración. Quizás alguien lleva orando por alguien por años y dice, no he visto nada, ningún cambio, algo que me diga como que ahí va el Señor obrando. Y los discípulos, yo creo que voltearon a ver la higuera y dijeron, pues no pasa nada. Dice el versículo 20, vaya conmigo el versículo 20 de Marcos 11. Dice el versículo 20, dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera, ¿qué había pasado? Se había secado. Dice, desde las raíces, fíjate, desde las raíces. Cuando habla desde las raíces, esto habla de que el árbol estaba listo para el fuego, porque un árbol así seco desde las raíces es un árbol listo para leña, seco. Y dice, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y es bien importante cuando dice desde las raíces, porque ahí no está diciendo que ya no había ninguna vida. 21 dice, entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y dice el 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe, ¿en quién? En Dios. Y aquí está el punto de este mensaje. ¿Dónde está vuestra fe? El Señor le dijo a los discípulos, tened fe en Dios. Pedro se había sorprendido de lo que había pasado con la higuera. Decía, mira, Señor, la higuera se secó. No debería de estar sorprendido. Eran las palabras de Jesús. Jesús había anunciado un juicio. Las palabras de Jesús se cumplen sí o sí. No había por qué estar sorprendido. Pero muchas veces como los discípulos, nosotros también nos sorprendemos de las palabras de Jesús cuando se cumplen. Decimos, ay, el Señor dijo que oremos los unos por los otros, y vemos un cumplimiento de la oración en una persona y se sanó y pasó algo, un milagro que el Señor hizo, y a veces nos sorprendemos y decimos, wow, Señor. Y no deberíamos sorprendernos. El Señor lo dijo, y si el Señor lo dice, tenemos que creerle al Señor.
Eso es una fe. Eso es una fe verdadera.